¿Qué se supone que debe sentir una novia el día de su boda? Felicidad, amor, ilusión, no rabia, no traición y mucho menos abandono. Jamás imaginé que el día que había soñado desde niña, mi boda se convertiría en el momento exacto en que perdí a mi familia. Lo que debía ser el comienzo de mi historia de amor, se transformó en el cierre definitivo de una etapa que, aunque me doliera, ya no me pertenecía. Mi nombre es Isabela. Tengo 28 años, y si algo he aprendido es que a veces los enemigos más dañinos no vienen de fuera, sino de quienes deberían protegerte. Todo comenzó hace años, cuando mi padre se volvió a casar tras la muerte de mi madre. Yo tenía solo 12 años cuando Verónica, su nueva esposa, y su hija Luciana, de mi misma edad, entraron en nuestras vidas como una tormenta disfrazada de primavera. Desde el principio, fue evidente para mi padre. Ahora Luciana era el centro de su universo, la hija perfecta, la que no cometía errores, la que merecía todo. Yo, en cambio, fui quedando a un lado, como un retrato viejo en una repisa polvorienta, desdibujada. Luciana se apropiaba de mis juguetes sin que nadie le dijera nada. Más tarde, mis méritos en la escuela eran ignorados mientras celebraban sus mínimas victorias como si fueran premios Nobel. Y aún así, por años, intenté complacerlos. Quería creer que si me esforzaba lo suficiente, si era buena, me verían, me elegirían, pero me equivoqué. Cuando conocí a Marco, el amor de mi vida, sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas cambiarían. Él me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Me escuchaba, me respetaba, me hacía sentir valiosa. Después de 3 años de relación, me propuso matrimonio una noche bajo las estrellas, en el mismo parque donde nos habíamos dado el primer beso. Dije que sí llorando de alegría. Le conté a mi familia con la esperanza de que, al menos por esta vez, me abrazarían sin condiciones. Pero claro, había olvidado que Luciana siempre tenía que tener el reflector. Primero fueron los comentarios disfrazados de sonrisas. «Oh, qué bonito anillo», aunque Marco pudo haberse esmerado un poco más. No, dijo Luciana con una risa forzada, mientras tomaba mi mano para observar la joya, como si examinara una baratija. «Tu vestido es simple, muy tú». Básico, añadió semanas después, al ver una foto de la prueba de mi vestido. Lo ignoré. No valía la pena pelear. Yo estaba feliz. Y eso era lo que importaba, o al menos eso intentaba convencerme. Pero entonces lo hizo. Luciana anunció su propio compromiso, con un tipo que apenas conocía hacía 4 meses, y la fecha de su boda, exactamente el mismo día que la mía. Pensé que era una broma. «Luciana, sabes que esa es la fecha de mi boda, ¿cierto?» Ella sonrió con una dulzura venenosa. «Claro, Isa, pero pensé que al menos una de nosotras debería tener una boda que valga la pena asistir». Me giré, esperando que mi padre pusiera un alto, que por una vez me defendiera. Pero lo que encontré fue peor, que el silencio. Lo vi sonreírle como si su hija acabara de anunciar su ingreso a Harvard. «Luciana siempre soñó con casarse en primavera», dijo con orgullo, sin siquiera mirarme. Casi me atraganto. «Pero yo reservé ese día hace más de 1 año. Tengo todo pagado». Verónica se metió entonces, con su tono condescendiente de siempre. «Isabela, cariño, siempre has sido tan competitiva con Luciana. Tal vez es momento de que le permitas brillar un poco». Brillar, como si yo fuera una lámpara que pudiera apagarse a voluntad. Marco, bendito su corazón,
Estaba furioso, pero yo me fui. No lloré, no grité, no supliqué. Solo me fui. No iba a dejar que me vieran romperme. Todavía no. Pero el verdadero sabotaje apenas comenzaba. Unos días después de aquella conversación absurda sobre las fechas, traté de convencerme de que podía seguir adelante sin dejar que Luciana arruinara mi gran día. Me aferré a la idea de que el amor entre Marco y yo era más fuerte que cualquier envidia. Pero entonces llegó la llamada. Una llamada que cambiaría todo. Era de la coordinadora del lugar donde iba a casarme. Isabela, lamento mucho tener que decirte esto, pero ha habido una doble reserva para tu fecha. La otra parte ha pagado la totalidad hace unas horas, así que nos vimos obligados a cederle la fecha. Perdón, dije, sintiendo cómo el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Qué nombre figura en la otra reserva? Un silencio incómodo. Luciana Rivas. Casi dejé caer el teléfono. Colgué sin decir nada más y salí como una tormenta hacia la casa de mi padre. Las manos me temblaban. Me latían las sienes. Cada paso que daba sentía como si la sangre hirviera en mis venas. Cuando abrí la puerta, la encontré ahí. Luciana. Sentada en el sofá como si fuera la reina del lugar, sonriendo con esa expresión arrogante que conocía desde los 12 años. «Pagaste por mi lugar», le escupí. Se encogió de hombros, despreocupada. «Realmente deberías haberlo pagado tú completa antes». Las cosas no se reservan con buenas intenciones. Me giré hacia mi padre, buscando una pizca de razón. «Tú sabías esto», suspiró. Ni siquiera se levantó de su sillón. Luciana ofreció más dinero. El lugar necesitaba el pago completo. No podíamos hacer nada. No podían hacer nada, grité sin poder contenerme. Era mi boda. Ustedes pagaron para que ella me lo arrebatara. Verónica apareció por el pasillo como si todo esto fuera una escena de teatro que ya había ensayado. Isabela, no hagas un drama. Es solo un lugar. Puedes casarte en otro sitio. Lo importante es el amor. No, la ironía me asfixió. Toda mi vida me habían enseñado a ceder, a callar, a adaptarme a lo que los demás querían. Pero esta vez se habían pasado de la línea. Me fui antes de perder el control, antes de decirles cosas que no podía retractar. Aunque, si soy honesta, parte de mí deseaba haberlo hecho. Esa noche, Marco me abrazó con fuerza, sin decir nada. Solo estaba ahí, y esa presencia silenciosa era lo único que me anclaba a la cordura. «Encontraremos otra manera», me susurró contra el cabello. «Nadie va a robarnos nuestra felicidad». Pero Luciana aún no había terminado. El día anterior a la boda, me quedé en un hotel con mis damas de honor. Había decidido no dormir en casa para mantenerme centrada y lista. Solo necesitaba una mañana tranquila. Recoger el vestido, arreglarme, respirar y casarme. Pero cuando volví al apartamento al amanecer, todo cambió. La puerta no estaba forzada. No había señales de robo. Pero mi vestido estaba en el suelo. La cremallera rota y la tela cortada en tiras, como si alguien lo hubiera atacado con unas tijeras llenas de rabia. Me quedé paralizada. No podía respirar, no podía pensar. Solo escuchaba el eco de una risa imaginaria. La de Luciana. Mi teléfono sonó. Era mi padre. «Hola, Isa». Luciana nos contó lo del vestido. Dice que estás muy alterada y que quizá fue un accidente, pero que estás buscando culpables donde no los hay. «¿Tú crees que fui yo?», susurré. «Hija, sabes que tienes un carácter fuerte y siempre fuiste muy impulsiva. Quizás esto es una forma inconsciente de sabotear tu propio día». Se me nubló la vista.
La rabia se convirtió en una certeza que quemaba. Ellos ya habían elegido, y no era a mí. No dije nada más. Colgué, y en ese momento decidí algo que cambiaría todo. Me sequé las lágrimas, me puse de pie. No iba a dejar que Luciana destruyera mi felicidad. Iba a convertir esta tragedia en mi renacimiento, y nadie lo vería venir. No sé exactamente cómo logré moverme después de ver mi vestido hecho trizas. Durante unos minutos, me senté en el suelo, con la tela destrozada en las manos, y una calma fría se apoderó de mí. No era resignación, era determinación, porque si Luciana pensaba que podía hundirme, se había equivocado de hermana. Tomé el teléfono con los dedos firmes y empecé a hacer llamadas. Primero a Marco, que llegó al apartamento en menos de 20 minutos. Me abrazó sin decir nada, pero cuando le mostré el vestido, su rostro cambió. Esto ya no es solo una boda, Isa. Esto es una guerra. Y la vamos a ganar, respondí con la voz más tranquila que jamás había tenido. Marco hizo algo que nunca voy a olvidar. Llamó a un viejo amigo suyo, Gabriel, dueño de una finca privada en las afueras de la ciudad, que a veces alquilaba para eventos exclusivos. Cuando Gabriel escuchó lo que había pasado, soltó un bufido indignado. Tu prometida es la novia del vestido cortado. Lo vi en Facebook. Está explotando en un grupo de dramas de boda. ¿Qué? Pregunté, sorprendida. Alguien publicó fotos del vestido destruido, diciendo que era el escándalo del año. Ya eres viral, Isabela. Lo que al principio me dio náuseas, rápidamente se convirtió en una chispa de ingenio. Si mi historia ya estaba circulando, ¿por qué no aprovecharlo? Esa misma tarde, una diseñadora local muy reconocida, Camila Esteves, me escribió por Instagram. Hola, Isabela. No sé si esto es muy atrevido, pero tu historia me ha tocado profundamente. No puedo permitir que una mujer buena y valiente se quede sin vestido el día de su boda. Si me dejas, te haré uno nuevo, desde cero, esta noche, sin costo alguno. Quiero que brilles. Lloré como no había llorado en días, no por tristeza, por alivio, porque el mundo me estaba mostrando que aún quedaba gente buena, que el amor real existe. Mientras tanto, Marco y yo fuimos a ver la finca. Era simplemente mágica, rodeada de árboles altos, con luces colgantes en la terraza, una pérgola blanca perfecta para una ceremonia íntima. Gabriel insistió en no cobrar ni un centavo. Todo se estaba alineando, y entonces llegó el verdadero golpe de suerte. Una periodista de un noticiero local me llamó. Eres la novia de la historia viral, nos encantaría cubrir tu boda. Ya hay miles de personas siguiendo el caso. Dije que sí. ¿Por qué no? Si Luciana quería convertir mi boda en un escándalo, yo la convertiría en una celebración nacional. Una historia de resiliencia. Una victoria sobre la crueldad disfrazada de familia. Lo que Luciana no sabía era que mientras se regodeaba creyendo que me había vencido, el mundo empezaba a conocerla por quien realmente era la mujer que destruyó el vestido de su hermana por pura envidia. Y eso no iba a quedar impune. Amaneció el día de mi boda, pero esta vez no había ansiedad, ni tristeza, ni desesperación. Solo había paz y una firme determinación de que ese día sería mío. Cuando llegué a la finca de Gabriel, me recibió un equipo de decoración que había visto mi historia en redes. Traían flores, luces, incluso una tarta de bodas donada por una repostera que había escrito: no dejes que una persona amargada arruine lo dulce de tu vida. Camila, la diseñadora,
Llegó apenas unas horas antes de la ceremonia, con una caja blanca en las manos. Dentro había un vestido que me dejó sin aliento. Era más hermoso que cualquier cosa que hubiera imaginado, un corte elegante, tul ligero que caía como niebla sobre mi piel, delicados bordados hechos a mano, un vestido digno de una reina, o mejor dicho, de una mujer que había aprendido a coronarse a sí misma. Mientras me preparaba, mis amigas me rodeaban. Pero no era solo maquillaje y risas nerviosas. Era algo más profundo. Ellas sabían por lo que había pasado. Sabían lo que significaba ese momento. Y lo mejor de todo, Marco estaba allí, esperándome en el altar, firme, amoroso, incondicional. Cuando comenzó la ceremonia, el sol bajaba entre los árboles, tiñendo el aire de oro. Caminé hacia él con una sonrisa genuina, esa que brota solo cuando todo el dolor ha sido transformado en fuerza. Y mientras nuestros amigos y seres queridos, los verdaderos, nos aplaudían, yo solo podía pensar: gracias, Luciana, por intentar destruirme. No sabías que me estabas forjando. Pero mientras nosotros decíamos sí, acepto, en otra parte de la ciudad, las cosas no eran tan armoniosas. Luciana despertó y encontró su nombre en todos lados. Novia acusada de sabotear la boda de su hermana. El escándalo de la boda duplicada, hermana roba vestido y lugar. Luciana Rivas, la novia del desastre. Las fotos de mi vestido destrozado estaban en Instagram, Facebook, incluso Twitter. Alguien había filtrado capturas de sus chats con amigas, donde se reía de lo que me había hecho, donde decía cosas como: se lo merece por siempre creerse mejor que yo. Esto le enseñará a no quitarme el protagonismo. Y claro, no faltaban los screenshots. Luciana entró en pánico. Llamó al lugar donde iba a casarse, mi antiguo lugar, y exigió que borraran todo. Pero ya era tarde. La administración no quiso ser parte de ese escándalo y canceló su evento. La echaron. Dicen que apareció en la entrada del lugar gritando, vestida con su vestido blanco, completamente descompuesta. Es mi boda. No pueden hacerme esto, señorita. Si no se retira, llamaremos a seguridad. Los invitados, al ver todo en redes y algunos presenciarlo en vivo, empezaron a irse. La mayoría incómodos, otros directamente avergonzados. Luciana se quedó sola. Y mientras tanto, en la finca, yo estaba bailando mi primer baile como esposa, sonriendo, viva, rodeada de amor real. Y entonces ocurrió algo increíble. Una influencer con millones de seguidores compartió nuestra historia. Dijo que era la mejor lección de cómo la maldad puede ser derrotada con dignidad. Y acto seguido, comenzaron a llegar mensajes de figuras públicas, emprendedores, incluso celebridades locales, pidiéndome permiso para asistir a la fiesta o enviarnos regalos. Fue como si el universo hubiera decidido, por fin, equilibrar la balanza. Más tarde, cuando mi padre y Verónica aparecieron en la finca desesperados, confundidos, nerviosos, yo ya estaba en otro plano. Me acerqué a la entrada con mi vestido impecable, el cabello al viento, la risa aún fresca en los labios, y me detuve frente a ellos. Isabela, dijo mi padre, necesitamos hablar. Los miré como si fueran extraños. Lo siento, respondí con suavidad. No los reconozco. Y cerré la puerta. No con odio, con paz, con poder. Después de la boda, pensé que ese sería el final. Que Luciana, finalmente expuesta ante todos,
Se encerraría en su mundo de mentiras y dejaría de molestarme. Pero la realidad fue todavía más poética. Los días siguientes se sintieron como un torbellino de mensajes, llamadas, publicaciones y noticias. La historia no solo había tocado corazones, había desatado una tormenta. La prometida perfecta ahora era conocida como la hermana saboteadora. Sus acciones estaban por todas partes, y lo peor o mejor es que todo era verdad. Documentado, irrefutable. El prometido de Luciana, ese chico con el que apenas llevaba unos meses, fue uno de los primeros en reaccionar. Me contaron que, al ver lo que había pasado y leer los mensajes que ella misma había escrito, la dejó por mensaje de texto. No reconozco a la persona que eres. Me da vergüenza haber estado a tu lado. Espero que toda esta atención haya valido la pena. Luciana, por supuesto, perdió el control. Le escribió, lo llamó, apareció en su trabajo llorando, rogándole que no creyera todo lo que decían, pero no hubo marcha atrás. Él ya había visto todo con sus propios ojos, pero lo más devastador para ella aún estaba por venir. Luciana trabajaba en planificación de eventos. Siempre soñó con abrir su propia empresa de bodas. Incluso tenía tarjetas de presentación que decían Luciana Rivas, bodas de ensueño. Bueno, ya nadie soñaba con contratarla. Su nombre se volvió tóxico en el mundo de los eventos. Ningún proveedor quería trabajar con ella. Clientes cancelaron reservas. El lugar de eventos que había saboteado me vetó públicamente, declarando que no toleraría actitudes destructivas. Y como si fuera poco, su nombre se volvió meme. Sí, un meme. Fotos suyas con frases tipo, ¿tu hermana se va a casar? Sabotéala con estilo nada dice feliz boda, como un vestido hecho jirones. La gente se reía, pero yo no. Porque aunque el karma estaba funcionando, sabía que el daño emocional era más profundo. Y lo más irónico, ella se lo había hecho a sí misma. En cuanto a mis padres, no cambiaron de inmediato. Una semana después de la boda, recibí un correo largo, dramático, lleno de culpa disfrazada de reproche. Era de mi padre. Isabela, no entiendo en qué fallamos, pero lo que hiciste el día de tu boda fue cruel. Humillaste a tu hermana. Ella está destrozada. ¿No crees que ya hiciste tu punto? Todos cometemos errores. ¿Cuándo vas a perdonarnos? Leí el mensaje varias veces. No había un solo lo siento. No había una pizca de autocrítica. Solo manipulación emocional. Lo de siempre. Respiré profundo. Me senté con una taza de té caliente y escribí: Papá, ¿quieres saber en qué fallaron? En todo. En dejar que Luciana me aplastara por años. En mirar para otro lado mientras me robaba el lugar, el vestido, el respeto. En no defenderme ni una sola vez. No fui yo quien destruyó la familia. Fueron ustedes. Y no tengo nada que perdonar hasta que haya una disculpa sincera. No de Luciana, de ti. Hasta entonces, no tengo nada más que decir. Y lo envié. Sin temblor en las manos, sin miedo. La respuesta nunca llegó. Pasaron los meses. Y mientras el escándalo se desinflaba en redes, mi vida florecía como nunca antes. Marco y yo nos mudamos a nuestra casa nueva. Un pequeño refugio lleno de luz. Plantas y fotos de nuestra boda real, la que construimos desde el caos. Mi trabajo iba en ascenso. Mis redes se llenaban de mensajes de mujeres contándome cómo mi historia les había dado fuerzas para poner límites, para hablar, para alejarse del dolor. Yo, por primera vez en mi vida, me sentía libre, libre de tener que probarle algo a mi padre.
libre de competir con Luciana en una carrera en la que nunca me inscribí, libre de justificar mi existencia. Mientras tanto, Luciana se desmoronaba lentamente. Tras perder su compromiso, su empleo y su reputación, intentó reconstruir su carrera con otro nombre. Abrió una cuenta en redes con una identidad nueva, como si nadie la fuera a reconocer. Duró 2 semanas. Una antigua clienta la desenmascaró, compartió su historia y en cuestión de horas, su nuevo intento fue derrumbado. Su nombre, su cara, su estilo de sabotaje eran ya demasiado conocidos. Y aunque algunos decían que pobre Luciana ya había pagado suficiente, yo sabía que su caída no era castigo, era consecuencia. Mi padre y Verónica seguían en silencio. Algunas tías me escribieron en secreto, diciendo cosas como: siempre te creímos o no sabíamos lo que pasaba realmente. Pero yo ya no buscaba validación, ya no necesitaba nada de ellos. Hasta que un día, una llamada inesperada apareció en mi pantalla, un número desconocido. Pero algo en mi pecho me dijo: contesta. Hola. Silencio. Y luego: Isabela, soy tu padre. Me quedé quieta. No sentí rabia, no sentí tristeza, solo un tipo de cierre, una paz inesperada. Tenemos que hablar. Sobre todo, creo que al fin lo entiendo. Me quedé callada. Lo miré a Marco desde el otro lado del salón. Él me devolvió la mirada. Tranquilo, como siempre, sin decir una palabra. Me recordó con sus ojos que yo no estaba sola. Volví la mirada hacia la ventana. Respiré profundo. No, papá, ya no necesitamos hablar. Y colgué. Fue sencillo, ni dramático, ni rencoroso. Solo, final. Ese silencio que quedó después fue el más poderoso de todos. No porque doliera, sino porque me liberó. Por primera vez, no estaba esperando que me eligieran. Me había elegido a mí misma. Marco vino y se sentó a mi lado. No dijo nada. Me envolvió con su brazo. ¿Cómo te sientes?, preguntó con una sonrisa suave. Sonreí de vuelta, apoyando la cabeza en su hombro. Como justicia, pero tranquila. Y entonces, como si nada importara, le dije: vamos por helado. Así sin más, así sin más. No hacía falta analizar más. No había que entenderlo todo. Solo había que vivir y disfrutar y caminar hacia adelante sin mirar atrás. O al menos eso pensé, hasta que Luciana hizo su jugada final. Llevaba 2 semanas de silencio, 2 semanas sin llamadas, sin mensajes de familiares, sin noticias sobre Luciana. Pensé que por fin se había rendido, que se había resignado a vivir con las consecuencias de sus actos. Me equivoqué, una tarde cualquiera. Mientras tomaba café en el balcón con mi laptop abierta, recibí un mensaje de una antigua amiga de la universidad. Sofía. No hablábamos desde hacía años, pero su texto venía cargado de urgencia. Isa, ¿es esto real? ¿Luciana está diciendo que tu boda fue suya? ¿Qué? Sofía me envió un enlace. Una cuenta de Instagram recién creada con otro nombre de usuario, pero claramente era Luciana. Tenía el descaro de subir fotos de mi boda. Sí, mis flores, mi decoración, mi pastel, mi vestido, mi esposo, las mismas fotos que yo había compartido orgullosamente con mis seguidores. Ella las estaba usando para fingir que había sido su boda. Las publicaciones eran grotescas en su cinismo. El día más perfecto de mi vida. Agradecida con quienes estuvieron a mi lado ese día tan especial. Gracias por apoyarnos en este amor tan real. Novia feliz, boda de ensueño,
Amor eterno. Leí los comentarios y sentí cómo se me revolvía el estómago. Personas felicitándola. Otros, que claramente no sabían la verdad, elogiaban el evento. Y lo peor, algunos familiares que me ignoraron durante mi boda estaban comentando allí con corazones. Era como si alguien estuviera tratando de borrar mi historia y pintarla con su cara. Me temblaban las manos, pero no de tristeza, de rabia. Tomé capturas de pantalla. De todo. Cada publicación, cada comentario, cada intento de apropiarse de mi vida. Y luego, sonreí. Porque si Luciana creía que yo iba a quedarme callada esta vez, no conocía a la mujer que se había levantado de las cenizas. Subí a mi cuenta una serie de fotos de mi boda, las originales, y escribí lo siguiente. A todas las personas confundidas, sí, esa es mi boda. Sí, esas flores, ese pastel, esa decoración, ese vestido, son míos. Lo que no es mío es la cuenta falsa que alguien ha creado para fingir que fue su boda. Luciana Rivas, mi hermanastra, no solo saboteó mi boda, destruyó mi vestido y me robó el lugar. Ahora también intenta apropiarse de la historia que sobrevivió a todo eso. Y no lo voy a permitir, porque yo no necesito mentiras para brillar. Y la verdad siempre sale a la luz. Adjunté capturas de su cuenta falsa, etiqueté, expliqué. Y luego me senté a ver el fuego prenderse solo. En minutos, mis seguidores comenzaron a compartir mi post. Decenas, luego cientos, luego miles. Luciana cerró su cuenta falsa en menos de una hora. Pero ya era tarde. Su intento patético de robarme mi momento fue desmantelado, ridiculizado y condenado por todos. Incluso personas que antes me habían ignorado comenzaron a escribirme con disculpas, con vergüenza, con excusas. Yo no respondí a ninguno. Luciana intentó llamarme. Después de 4 intentos, mandó un mensaje. No era lo que parecía. Solo quería recuperar mi imagen. No respondí. Mi padre también me llamó. Esta vez, enfadado. ¿Cómo te atreves a exponer a tu hermana así? ¿No ves que ya está sufriendo bastante? Respondí con la calma de alguien que ya no tiene miedo. Tú dices que la humillé. Y todo lo que me hizo antes, eso no cuenta. Eso fue diferente. Exacto. Fue diferente porque ustedes lo permitieron. Pero ya no más. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Seguir viviendo? Lejos de ustedes. Y colgué. Por última vez. Desde entonces, nunca más volví a hablar con ellos. Luciana desapareció de redes sociales. Fue vetada incluso de pequeños eventos, en reuniones familiares. Su nombre se volvió tabú y yo seguí adelante, feliz, libre y más fuerte que nunca, unos meses después del escándalo. Mientras el polvo seguía asentándose y la vida encontraba su propio ritmo, ocurrió algo que no esperaba. Estaba en una feria de emprendimiento local con Marco. Él presentaba una app en la que había estado trabajando, y yo lo acompañaba como apoyo moral y fotógrafa a Matter. En uno de los stands, una mujer de unos 60 años me sonrió mientras me entregaba una muestra de vela artesanal. Tú eres Isabela, ¿verdad?, dijo con una voz suave, pero firme. Asentí, algo sorprendida. Te reconocí por tus fotos. Mi nieta compartió tu historia. Estás dando más esperanza de la que imaginas, querida. Me quedé en silencio. No supe qué decir. Entonces ella añadió algo más. ¿Sabes qué me dolió más al leer tu historia? No fue lo que te hicieron. Fue que pensaste por tanto tiempo que tenías que ganarte el amor de tu familia. Como si no fuera suficiente por simplemente existir. Esa frase me atravesó. Me senté con ella en una banca al borde del parque.
Se llamaba Elena. Había sido madre soltera, empresaria y también la oveja negra de su familia por no encajar en los moldes que le impusieron. Durante casi una hora, hablamos como si nos conociéramos de toda la vida. Me contó cómo su hermana había intentado destruirla profesional y emocionalmente cuando eran jóvenes. Me contó cómo se reconstruyó con sus propias manos. Y entonces me miró a los ojos y dijo: cuando una mujer sobrevive a la traición de sangre, sobrevive a todo. Y lo más hermoso es que, al otro lado de ese dolor, te espera la persona más importante que vas a conocer en tu vida tú misma. Volví a casa con esa frase repitiéndose en mi mente como un eco dulce. Miré mis fotos de la boda. Miré los mensajes de apoyo, las capturas guardadas, las disculpas no respondidas. Y me pregunté, ¿qué voy a hacer ahora con todo esto? Durante años había usado mi energía para defenderme, para resistir, para poner límites. Pero por primera vez, sentí algo distinto. Quería crear, así que abrí un blog. Se llamó Mi Lugar en la Foto. Empecé escribiendo mi historia. Con más calma, con más detalle. No para exponer a Luciana, sino para visibilizar algo más grande, lo difícil que es crecer sintiendo que debes competir por amor. Que necesitas ganarte un espacio en una mesa que debería haber sido tuya desde siempre. Mi primer artículo se tituló De hija olvidada a mujer invencible. En pocos días, el blog explotó. Me empezaron a escribir mujeres, hombres, hijas, hermanastros, personas que habían vivido lo mismo desde distintos lugares. Historias de traiciones familiares, de perdones a medias, de silencios que dolían más que los gritos. Y yo respondía a cada uno con la misma frase: te creo. Te veo. No estás solo. Con el tiempo, abrí un pequeño espacio de talleres virtuales, acompañamiento emocional, charlas. No porque fuera psicóloga ni gurú de autoayuda, sino porque había vivido en carne propia lo que se siente estar sola frente a quienes deberían abrazarte. Y en ese proceso, descubrí algo hermoso. No necesitaba a mi familia para sentirme completa. No necesitaba que Luciana se disculpara, ni que mi padre se redimiera, ni que nadie validara lo que había vivido, porque yo lo sabía, porque yo estuve ahí, y eso bastaba. Hoy, cada vez que miro la foto de mi boda esa en la que estoy de espaldas, con el vestido de Camila ondeando al viento, rodeada de luz dorada, pienso en todo lo que me quitaron y sonrío, porque al final me lo devolví yo sola.